Bienvenidos queridos hermanos a un nuevo video, miércoles 16 de septiembre, semana de fiestas patrias para nuestra nación mexicana, y hoy queremos pedir por todos los enfermos en nuestro país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, tú que tanto nos amas, que nos ayudes a reflexionar sobre nuestro proceder, el cuidado que debemos de tener para los enfermos. Danos paciencia, danos esperanza, y pedimos por cada uno de ellos, ya que sin duda no debe ser fácil, no debe ser sencillo entregarse a través de los dolores de la carne y por supuesto de otro tipo de enfermedades también del alma, del espíritu y de la mente. Ayúdanos a todos, Señor, tú eres salud, tú eres paz, tú eres fortaleza, atiende nuestras súplicas. Tú que nos escuchas, permítenos continuar unidos en tu nombre. Bendice a esos enfermos y a esos familiares y a toda nuestra nación mexicana, Señor. Queremos salud, queremos paz. Tú sabes que nosotros somos seres humanos, también grandes espirituales que queremos conocerte y amarte más, con una fe muy fuerte. Nuestra nación mexicana tiene una fe verdaderamente inquebrantable. Ayúdanos a dar esa respuesta diaria y ese compromiso de fe al servicio de la Iglesia. Bendito sea, Señor, por tu presencia este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya estamos aquí en Espíritu Canal, desde México lindo y querido. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos 31 al 35. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. En el Evangelio del día de hoy nuevamente encontramos pues una mención acerca de la crítica destructiva que siempre encontramos, las persecuciones que siempre vamos a hallar o encontrar. Porque buscando a Cristo Jesús, tratando de vivir como Él manda, no va a ser raro que mucha gente nos quiera destruir o perseguir porque creemos en el Señor. Miren ustedes, por un lado dice, hay gente que se porta como niño. ¿Por qué? Porque no tiene la disciplina férrea de mantenerse en lo que debe de ser. Hace cosas inadecuadas en los momentos inadecuados. Es hora de dormir y quiere ver la tele. Es hora de estar en la escuela y quiere estar comiendo. Es hora de jugar y se va a sentar por allá. Es decir, como que estamos desfasados, ¿no? Como que no estamos en la sintonía propia del Señor, ¿no? Como que vamos un poquito desfasados. Ahí sería preguntarnos, ¿verdad? Porque hay tiempos para llorar, hay tiempos para reír, hay tiempos para estar con el Señor, hay tiempos para predicar su palabra. Si aprovechamos esos momentos y vivimos según Él, en sus designios. Hora de misa, hay que poner los 5 sentidos en la hora de misa. Hora del trabajo, los 5 sentidos. Hora de jugar, vamos a jugar con todos los 5 sentidos. Hora de dormir, dormir plenamente. Vivir ad hoc y conectados en la palabra de Dios, en su caminar. Si tú te preocupas solamente por los demás, cómo te ven, qué opinan de ti, a veces no vivimos, porque les preguntamos intrínsecamente a la gente: oye, ¿qué ropa quieres que me ponga? Oye, ¿cómo quieres que viva? ¿Qué música quieres que escuche? Y yo les aseguro que todo lo que hagamos va a estar mal siempre. Hay una crítica destructiva desde el tiempo de Cristo y del Evangelio. Que porque sales mucho eres un callejero, que porque no sales eres un regañado, que porque estás en las cosas de Dios eres un persinado, que porque no estás en las cosas de Dios eres el diablo. Vaya, todo lo que hagamos siempre va a estar de una u otra manera mal para los que nos ven. Entonces, ¿de qué se trata aquí? No agradar a los hombres, sino agradar a Dios.
buscar lo que a Él le agrada y vivir como Él pide y como Él manda, entonces sí, tiene un futuro, tiene un sentido, vale la pena, para no estar desfasados. Al mismo Jesús lo llegaron a llamar Satanás porque comía y bebía, le decían borracho, le decían glotón. Si eso le pasaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos podemos esperar nosotros, verdad? Entonces aquí vamos a pedir al Señor que nos dé esa capacidad de hacer su voluntad y de vivir en Él. Y entonces seremos felices, aunque los demás no lo entiendan, aunque los demás nos critiquen. Bueno, pues tendrán 3 trabajos, ¿verdad? Como dice el dicho, tendrán que aceptarlo y aguantarse porque estamos en el camino de la verdad y en el camino de Dios. Nos vamos a bendecir, ¿verdad? Nos vamos a pedir por ellos, pero si no están de acuerdo con nosotros, no podemos obligarlos a estar de acuerdo. Esto también va para aquellos que nos quieren obligar a estar de acuerdo con ellos. O sea, no puede ser. Tenemos que tener esa libertad de pensamiento y sobre todo, si estamos sustentados en las palabras de Dios, vamos por el camino correcto. Habrá quien no crea, habrá quien entienda de otra manera, bueno, tiene su derecho, pero en el nombre del Señor preferimos nosotros los cristianos católicos hacer lo que Dios manda, hacer la voluntad del Señor. Que Él nos permita mantenernos en esa verdad. Y en el tema del día de hoy continuamos reflexionando sobre el Padre Nuestro. Hoy nos toca la parte de perdona nuestras ofensas. En esta petición nos volvemos al Señor, nos volvemos al Padre como el Hijo pródigo, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos de Él. Mostramos nuestra miseria a la gran misericordia. Nuestra esperanza es firme porque en el Hijo Jesucristo tenemos la remisión de nuestros pecados. Hemos mencionado, Padre, que estás en el cielo, que su misericordia nos perdone, y le damos gracias porque nos ha mostrado su amor en Jesús, que nos ha traído la salvación. Nos mira con amor de Padre, con ternura infinita, y nunca nos abandona en medio de nuestras debilidades. Él que conoce nuestras miserias, cuántos respetos humanos, juicios temerarios, ligerezas en el hablar, murmuraciones, envidias, soberbia, pereza, vanidad y malos ejemplos, cuántas rebeliones de la propia voluntad, desbordamientos de ira, de las pasiones desordenadas, etc. Cuántas gracias desperdiciadas, cuántas buenas inspiraciones no escuchadas. Sabemos que el gran secreto del perdón de Dios es el amor. A Magdalena Jesús le perdonó mucho porque amó mucho. Aspiremos a crecer en ese amor que nos ha amado antes de haber nacido, antes de amar, para que así recibamos y entendamos lo que significa el perdón. Que el Señor nos conceda amarlo con el amor con que amó María, con ese amor que fue perdonado en muchos pecados, María Magdalena, con el mismo Espíritu Santo que es amor, amor divino, amor de obras y no de palabras, amor que se hace entrega hasta el extremo, como amó y se entregó Jesús. Bienaventurados los limpios de corazón, dijo Jesús. Pedimos esa limpieza en nuestros corazones con la sangre que tú, Padre Santo, nos has dado en tu Hijo Jesús, que la tomó de la Inmaculada Virgen María, sangre que limpia, santifica y purifica, que bañe nuestra alma con ella y quedaremos blancos como la nieve y agradables a sus divinos ojos. Nuestro Padre nos invita a unirnos al mismo amor con que Jesús exclamó en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, Padre, perdónanos y perdona a todos los que te ofenden. Por ellos te pedimos perdón. Para agradar al Padre evitaremos las ocasiones de ofenderlo, haremos frecuentes actos de contrición y de amor verdadero. Fomentemos un ambiente sano que promueva el crecimiento de los valores en la familia, en la iglesia, construyendo la unidad en el gozo y en la paz de Dios, y ofrecernos en verdad en un sacrificio en lo que realizamos, como el Señor lo hizo con amor en la cruz, en la celebración eucarística, en expiación de nuestros pecados y los de nuestro mundo. Hermoso pedirle al Señor, perdónanos. Este es el tema del día de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Cornelio,
y a San Cipriano, mártires. San Cornelio Papa data del año 253. Cornelio significa fuerte como un cuerno. Este pontífice fue martirizado en la persecución del emperador Decio en el año 253. Su pontificado se vio amargado por la rebelión de un hereje llamado Novaciano, que proclamaba que la Iglesia Católica no tenía poder para perdonar pecados y que por lo tanto el que alguna vez hubiera renegado de su fe nunca más podía ser admitido en la Santa Iglesia. El hereje afirmaba también que ciertos pecados como la fornicación e impureza y el adulterio no podían ser perdonados jamás. El Papa Cornelio se le opuso y declaró que si un pecador se arrepiente en verdad y quiere empezar una vida nueva de conversión, la Santa Iglesia puede y debe perdonarle sus antiguas faltas y admitirlo otra vez entre los fieles. A San Cornelio lo apoyaron San Cipriano desde África y todos los demás obispos de Occidente. El gobierno del perseguidor Decio lo desterró de Roma y a causa de sus sufrimientos y malos tratos que recibió, murió en el destierro como un mártir. San Cipriano, obispo de Cartago y mártir del año 258. Este fue el santo más importante del África y el más brillante de los obispos de este continente, antes de que apareciera San Agustín. Había nacido en el año 200 en Cartago, norte de África, y se dedicó a la labor de educador, conferencista y orador público. Tenía una imagen de inteligencia privilegiada, una gran habilidad para hablar en público y una personalidad brillante y simpática que le conseguía un impresionante ascendente sobre los demás. Llegado a la mayoría de edad se convirtió al cristianismo, por ejemplo, y las palabras de un santo sacerdote llamado Cecilio. Se hizo bautizar y una vez bautizado hizo el juramento de permanecer siempre casto y de no contraer matrimonio. Celibato se llama a este modo de vivir. A las gentes les llenó de admiración el tal voto o juramento, por esto no se acostumbraba en esos tiempos. Desde su conversión descubrió Cipriano que la Santa Biblia, la palabra de Dios, contiene tesoros maravillosos de buenas enseñanzas. Se dedicó con toda su brillante inteligencia a estudiar este libro santo, a leer los comentarios de los antiguos santos, todos los escritos que competían en esta situación respecto a la Sagrada Escritura. Hizo el sacrificio de renunciar a sus literatos mundanos que tanto le agradaban antes y en adelante ya nunca citará ni siquiera una frase de un autor que no sea cristiano católico. Escribió un comentario acerca del Padre Nuestro tan bello que hasta ahora no ha sido superado por otro autor. Fue ordenado sacerdote y en el año 248, al morir el obispo de Cartago, el pueblo y los sacerdotes aclamaron a Cipriano como el más digno para ser el nuevo obispo de la ciudad. Él se resistía y quería huir, esconderse, porque se dio cuenta que era inútil oponerse al querer popular. Por un lado no quería aceptar esta invitación y finalmente tuvo que hacerlo. Dijo: me parece que Dios ha expresado su voluntad por medio del clamor del pueblo y de la aclamación de los sacerdotes, y llegó a ser el más importante de todos los obispos que tuvo Cartago. Un escritor de ese tiempo dejó este relato de la bondad y de la venerabilidad de Cipriano, diciendo así: era majestuoso y venerable, inspiraba confianza a primera vista, y nadie podía mirarle sin sentir veneración hacia él. Tenía una agradable mezcla de alegría y venerabilidad, de manera que los que lo trataban no sabían qué hacer más, si quererlo o venerarlo, porque merecía el más grande respeto y el mayor amor. En el año 251, el emperador Decio decreta la terrible persecución contra los cristianos. Le interesaba sobre todo acabar con los obispos, destruir los libros sagrados, y para que el mal a la religión sea mayor, invita a todos los que quieren renegar de la religión cristiana a que quemen incienso ante dioses, y ya eso era la situación para poder quedar perdonados. Muchísimos caen en esta trampa y con tal de no perder sus bienes, su libertad y su vida, queman incienso ante las imágenes de los ídolos paganos, reniegan de la santa religión. El mal es inmenso. Cipriano, con gran prudencia, viendo que lo primero que buscaban es acabar con todos los jefes de la iglesia, huye, se esconde, pero desde su escondite envía continuas cartas a los creyentes
invitándolos a no abandonar la religión por nada en la vida. Los paganos recorren las calles de Cartago gritando: «Pedimos que Cipriano sea echado a los leones», pero no lo lograron, no consiguieron esa situación. Hubo un corto periodo de paz y Cipriano volvió a su cargo de obispo, pero encontró que algunos aceptaban sin más en la iglesia a los que habían apostatado de la religión, sin exigirles hacerle penitencia de ninguna clase. Se opuso a esta relajación y en adelante a todo renegado que quiso volver a la iglesia le exigió que hiciera antes cierto tiempo de penitencia. Así preparaba a los creyentes para que en las próximas persecuciones no se dejaran dominar por el miedo y no renegaran tan fácilmente de sus creencias. Muchos se oponían a esta severidad, pero era necesario para prevenir el peligro de los apóstatas y en las próximas persecuciones que ya se avecinaban. Sucedió que cuando vinieron después las más espantables persecuciones, los cristianos prefirieron morir antes que quemar incienso a los dioses paganos. Fueron mártires de tipo glorioso. En el año 252 llega la peste de tifo negro a Cartago y empiezan a morir cristianos por centenares. Quedan miles de huérfanos. El obispo Cipriano se dedicó a repartir ayudas a los necesitados y a los que vivían en miseria. Vende todo lo más valioso que hay en la casa episcopal y pronuncia uno de los sermones más bellos que han compuesto en la Iglesia Católica acerca de la limosna. Todavía hoy, al leer tan emocionantes sermones, siente un deseo inmenso de dedicarse a ayudar a los necesitados. Sus oyentes se conmovieron al escucharle y fueron generosísimos en auxiliar a las víctimas de la pandemia. En el año 157, el emperador Valeriano decretó una violentísima persecución contra los cristianos, pena de destierro para todo creyente que asistiera a un acto de culto cristiano y pena de muerte para cualquier obispo o sacerdote que se atreviera a celebrar una ceremonia religiosa. A Cipriano le decretan en el año 157 pena de destierro, pero como donde quiera que vaya sigue celebrando ceremonias religiosas. En el año 258 le decretan pena de muerte. Se conservan las actas de la última audiencia de los jueces que le hicieron para condenarlo al martirio. Son muy interesantes. Parte de ellas dicen así: el juez: el emperador Valeriano ha dado órdenes de que no se permita celebrar ningún otro culto, sino de aquellos de nuestros dioses. ¿Usted qué responde? Cipriano contesta: yo soy cristiano y soy obispo. No reconozco a ningún otro Dios, sino al único verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra. A él rezamos cada día los cristianos. El 14 de septiembre una gran multitud de cristianos se reunió frente a la casa del juez. Este le preguntó al mártir: ¿es usted el responsable de toda esta gente? Cipriano dijo: sí, lo soy. El juez dijo: el emperador le ordena que ofrezca sacrificios a los dioses. Cipriano dijo: no lo haré nunca. El juez: piénselo bien, le contesta. Cipriano insiste: lo que han ordenado hacer, háganlo pronto, que estas cosas tan importantes en mi decisión es irrevocable, no va a cambiar. El juez Valeriano consultó a sus consejeros y luego de mala gana dictó esta sentencia: ya que se niega a obedecer las órdenes del emperador Valeriano y no quiere adorar a nuestros dioses y es responsable de que todo este gentío siga sus creencias religiosas, Cipriano queda condenado a muerte. Le cortarán la cabeza con una espada. Al oír la sentencia, Cipriano exclamó: gracias sean dadas a Dios. Toda la inmensa multitud gritaba: que nos maten también a nosotros junto con él, y lo siguieron en gran tumulto hacia el sitio del martirio. Al llegar al lugar donde lo habían de matar, Cipriano mandó regalar 25 monedas de oro al verdugo que le iba a cortar la cabeza. Los fieles colocaron sábanas blancas en el suelo para recoger su sangre y llevarla como reliquias. El santo obispo se vendó él mismo los ojos, se arrodilló. El verdugo le cortó la cabeza con un golpe de espada. Esa noche los fieles llevaron en solemne procesión con antorchas y cantos el cuerpo del glorioso mártir para darle honrosa sepultura. A los pocos días murió de repente el juez Valeriano. Pocas semanas después el emperador Valeriano fue hecho prisionero por sus enemigos en una guerra en Persia y esclavo prisionero que estuvo así hasta la muerte. Queridos hermanos en santos y conversos, hoy la festividad de estos dos santos, San Cornelio y San Cipriano, mártires.
Y para el chiste, el pollito sin la vaca. Dice así, continuamos con los retiros conyugales. El esposo se quejaba de su esposa porque decía, antes besarla y abrazarla era la gloria, ahora es una glorieta. Para las curiosidades de la Iglesia Católica comenzamos el Nuevo Testamento y vamos a hablar exactamente de los 4 evangelios. La palabra evangelio es de origen griego y etimológicamente significa buena noticia, pero además con esta palabra suele designarse un género literario especial del Nuevo Testamento, cuya finalidad era animar la fe de las primeras comunidades cristianas, ofreciendo un testimonio fiel de Jesucristo a través de sus palabras y acciones más significativas y de la narración de su destino de sufrimiento, muerte y resurrección. ¿Cómo debemos leer los evangelios? Para leer aquí y ahora correcta y provechosamente los evangelios debemos de tener en cuenta 3 cosas. Primero, tratar de captar el mensaje que el autor quiere transmitir a sus destinatarios. No lo perdamos de vista, no es cualquier libro. Hay que checar cuál es la intención del autor y quiénes son sus destinatarios. Entonces también es importante situarnos en la perspectiva de Jesús y de las primeras comunidades cristianas, hacer coincidir nuestro horizonte con el suyo y poner en línea nuestras preocupaciones y las suyas. Esto significa que la lectura cristiana de los evangelios debe hacerse, por supuesto, desde la vida concreta de la comunidad local, pero siempre en diálogo vivo con la comunidad universal, es decir, con la Iglesia, que es la legítima heredera de la tradición apostólica. Vamos entonces con el primer evangelio, San Mateo, Evangelio según San Mateo. Las comunidades cristianas para las que se escribe este evangelio necesitaban identificarse claramente como seguidores de Cristo frente al judaísmo agresivo posterior al año 70 después de Cristo. Había que describir con total precisión la figura de Jesús de Nazaret y aclarar cuál era la misión de la iglesia cristiana. Esto es lo que pretende Mateo al escribir su evangelio para una comunidad que busca su propia identidad y misión en contraste con el judaísmo. Punto número 1 de este evangelio, una comunidad con problemas. En la zona de Siria, al norte de Israel, hablaba a finales del siglo I después de Cristo, numerosos grupos de cristianos concretamente. Existía una importante comunidad en la ciudad de Antioquía y es probablemente que allí se redactara durante el último tercio del siglo I el evangelio que la tradición ha atribuido a San Mateo. En realidad su autor pudo ser un cristiano de origen judío, conocedor del griego y del Antiguo Testamento. La comunidad a la que destina su evangelio pasa por dificultades. La ilusión de los primeros momentos ha dejado paso a una cierta desesperanza y apatía. La venida del Señor, que parece inminente, se retrasa. Al grupo inicial de cristianos de origen judío se ha sumado mucho de origen pagano y la manera de entender la fe y la práctica religiosa han entrado en conflicto. Por otra parte, la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo ha provocado un rigorismo en la religión judía dominada por el grupo de los fariseos. Los cristianos que antes eran soportados ahora son atacados por los judíos ortodoxos y expulsados de la sinagoga y de la comunidad judía. Punto número 2. Una obra clarificatoria. El evangelista Mateo trata de animar y orientar a las comunidades cristianas a una búsqueda de su verdadera identidad. Su obra utilizada toma recursos literarios empleados por los judíos y numerosas citas del Antiguo Testamento, pero sobre todo busca la brevedad y la claridad en la exposición de los contenidos. El Evangelio en su redacción final tiene 3 grandes partes. Parte número 1, presentación del Mesías como Hijo de Dios, Mateo del 1 al 4. Parte 2, invitación a Israel, el anuncio del reino de los cielos, Mateo 4 al 16. Parte 3, invitación a los discípulos del destino sufriente del Mesías, Mateo 16 al 28. Punto número 3, un mensaje catequético. Cuando una comunidad profundiza en sus raíces, tiene que preguntarse por aquellos que de verdad sostienen en su existencia. Mateo responde a esta pregunta y a esta situación que vivía su comunidad mostrando que Jesús de Nazaret era el Mesías. En Jesús se han cumplido los anuncios proféticos del Antiguo Testamento, más aún en Jesús se descubre ante todo al Hijo de Dios.
venido a la tierra para cumplir obedientemente la voluntad del Padre. Por su parte, la Iglesia, que es el nuevo Israel, ha heredado las promesas y la misión que correspondían al antiguo Israel, ya que éste ha rechazado el mensaje y la persona de Jesús. Ahora deberán poner en práctica la voluntad de Dios hasta que el Señor regrese al final de los tiempos. Queridos hermanos, esta es la curiosidad del día de hoy, el Evangelio de San Mateo. Y para la rola del alma vamos a escuchar a Rising Cross con esta canción interesantísima, se llama Victory. ¿Cómo se puede evangelizar con rock? Aquí está el ejemplo, Rising Cross con Victory. Para la buena onda de hoy, tocamos esta noticia interesante. Una abuelita toca el piano entre escombros y siembra esperanza. Tras la explosión en Beirut, recuerdan allá en el Líbano, una señora de la tercera edad toca el piano entre escombros. Manda un mensaje de esperanza a los damnificados en medio de las cenizas. La señora de la tercera edad se dio cuenta de que su piano estaba intacto, a pesar de la explosión, por lo que comenzó a tocar la canción Auld Lang Syne, también conocida como canción de la despedida. Su hijo captó el momento y lo compartió para las redes sociales. Cómo en medio de la tormenta se puede tener esperanza, esa misma esperanza que el Señor nos da a todos en medio de las dificultades. ¿Qué podemos decir de nuestro México lindo y querido? En los momentos de los sismos, en los momentos de explosiones como la de Guadalajara en algún momento, en momentos de inundaciones fuertes como la de Monterrey, en situaciones cruentas, sangrientas como persecuciones en Sonora, en Michoacán, en Guerrero, en Tampico, tantos lugares en donde se ha manchado de sangre por causa de la delincuencia. México se levanta y sigue adelante porque está tomado de la mano de Cristo Jesús, porque hasta nuestro escudo, nuestra bandera nos habla de buscar las cosas de arriba, esa hermosa águila que vuela a donde muchos no pueden llegar, devorando lo que se arrastra, la serpiente, el pecado, el lodo, el polvo, la traición, la perdición de los hombres. Bueno, pues ahí está, queda de manifiesto ese signo satánico de la serpiente devorada en el águila majestuosa, fuerte, vivaz, capaz, que nos lleva en sus alas a encontrarnos con las cosas de arriba. Recibamos la bendición, queridos hermanos, y demos gracias porque estamos aquí en Espíritu Canal desde México lindo y querido, desde Santa Lucía. El Señor les guarde, les protege y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezca en ustedes para siempre. Así sea. Soy el Padre Jorge Arturo Moreno en esta semana de Lábaro Patrio, en esta semana de fiestas patrias. ¡Viva México lindo y querido! Nos vemos mañana. Compartan los videos.